El primer día que llegué al orfanato de San Elmo, sentí una extraña sensación en el aire. La leyenda de la Dama de Blanco era conocida en el pueblo, pero nunca imaginé que me vería involucrado en la historia de forma tan personal. Me habían contratado como nuevo director para intentar limpiar la imagen de la institución y cambiar la triste reputación que arrastraba. Lo que no sabía era que el verdadero horror estaba a punto de comenzar. El orfanato, un edificio antiguo con una fachada de piedra desgastada, parecía tener una vida propia. Las ventanas eran ojos vacíos que miraban al exterior, y las puertas chirriaban con un eco siniestro. Durante el día, el lugar tenía un aire de abandono y descuido, pero era durante la noche cuando el verdadero terror comenzaba. Mi primer encuentro con la leyenda ocurrió en una noche particularmente tormentosa. Los relámpagos iluminaban el cielo con destellos inquietantes, y el viento aullaba a través de los pasillos vacíos. La atmósfera era opresiva, y no pude evitar sentir que algo maligno estaba al acecho. A medida que me familiarizaba con los niños y el personal, noté que el ambiente en el orfanato era inquietantemente hostil. Los niños, a pesar de su edad, parecían extrañamente indiferentes y temerosos. Los pocos miembros del personal que encontré eran fríos y distantes, casi como si estuvieran bajo algún tipo de influencia externa. Era evidente que algo estaba profundamente mal en este lugar. Uno de los primeros eventos extraños ocurrió en mi segunda noche. A las 2 de la madrugada, fui despertado por un ruido en el pasillo. Al salir de mi oficina para investigar, me encontré con un grupo de niños reunidos en la sala común. Sus ojos estaban vacíos, como si estuvieran en un trance. No hablaban, solo miraban fijamente hacia una esquina oscura del cuarto, donde no había nada más que una sombra impenetrable. Me acerqué para intentar calmarlos, pero algo en sus miradas me hizo sentir un escalofrío profundo. Un niño pequeño, con el rostro pálido y tembloroso, me miró con una desesperación que no pude entender. «La dama, ella viene esta noche», susurró, su voz apenas audible. Antes de que pudiera preguntar más, los niños volvieron a sus camas, como si no hubiera pasado nada. Esa noche, no pude dormir. La leyenda de la Dama de Blanco decía que ella era un espíritu vengativo que atormentaba a los niños huérfanos que había maltratado en vida. Según la historia, su alma no descansaba en paz, y su presencia era conocida por manipular y controlar a quienes se encontraban en su dominio. Era una historia aterradora, pero no creía en lo sobrenatural. Sin embargo, lo que había visto esa noche me dejó con una sensación inquietante de que algo oscuro y peligroso estaba a punto de suceder. Al día siguiente, decidí investigar más a fondo. Los registros del orfanato estaban llenos de historias de abusos y desapariciones. El antiguo director, el señor Graves, había sido conocido por su crueldad y explotación. Los niños hablaban en susurros sobre él, y su nombre parecía ser un tabú. Mi investigación me llevó a descubrir que Graves había desaparecido misteriosamente hace muchos años, justo cuando la leyenda de la Dama de Blanco comenzó a cobrar notoriedad. Los rumores decían que Graves había intentado hacer un sacrificio para apaciguar a la entidad y detener su influencia. Sin embargo, había fracasado, y su sacrificio parecía haber agravado la situación en lugar de mejorarla. Era un misterio sin resolver, y a medida que avanzaba en mi investigación, la sensación de ser observado se intensificaba. En ese momento, supe que debía estar preparado para enfrentar algo que iba mucho más allá de cualquier explicación lógica. La leyenda de la Dama de Blanco no era solo un cuento de terror, sino una realidad aterradora que estaba a punto de revelarse en toda su crueldad. La sensación de peligro era inminente. La noche siguiente, el aire se volvió aún más denso y opresivo. Decidí mantenerme despierto, vigilando los pasillos en busca de cualquier signo de la Dama de Blanco. La leyenda decía que ella aparecía durante las tormentas, y el pronóstico anunciaba una tormenta aún más intensa para esa noche. Era una coincidencia inquietante que no podía ignorar. A las 11 en punto, los relámpagos comenzaron a iluminar el cielo y el viento azotaba las ventanas con una furia implacable. Me moví sigilosamente por el orfanato, escuchando cada crujido y susurro. Cada habitación parecía estar envuelta en una niebla de sombras, y las luces parpadeaban de manera errática. Me detuve frente a la sala común, donde había visto a los niños en trance la noche anterior. La puerta estaba entreabierta
y decidí entrar para investigar. El cuarto estaba en completo silencio. Las luces estaban apagadas, y la única fuente de iluminación era el débil resplandor de los relámpagos que se filtraba a través de las ventanas. Me acerqué al rincón oscuro donde los niños habían estado mirando, y lo que vi me hizo temblar. En el suelo había marcas de manos y huellas de barro que se arrastraban hacia la esquina, como si alguien hubiera intentado desesperadamente escapar. De repente, un grito ahogado rompió el silencio. Corrí hacia la fuente del sonido, que provenía del pasillo principal. Allí encontré a una niña, Chloe, de pie en medio del corredor, mirando fijamente hacia una figura espectral que se materializaba a lo lejos. La dama de blanco se reveló con un resplandor sobrenatural, una figura pálida y etérea con un vestido desgarrado, que flotaba a unos centímetros del suelo. Su rostro era una máscara de agonía y odio, y sus ojos brillaban con un destello maligno. Chloe, al verme, rompió en sollozos y corrió hacia mí, aferrándose a mis piernas. La dama de blanco avanzó lentamente, y su presencia parecía llenar el pasillo con una presión insoportable. Sentí un frío gélido que se apoderaba de mis huesos, y la realidad parecía distorsionarse a mi alrededor. La entidad empezó a susurrar en una lengua desconocida, y las palabras resonaban en mi mente, desdibujando mis pensamientos y emociones. ¡Corre!, grité a Chloe, mientras intentaba protegerla de la presencia opresiva. La dama de blanco estiró sus brazos hacia nosotros, y su grito se convirtió en una cacofonía de lamentos y desesperación. La presión en el aire se volvió abrumadora, y me di cuenta de que no podía enfrentarla solo con la fuerza de mi voluntad. La leyenda había tomado forma, y sus poderes eran más reales y peligrosos de lo que había imaginado. Desesperado, corrí con Chloe hacia la oficina del antiguo director, donde había encontrado algunos documentos sobre el supuesto sacrificio de Graves. Los documentos mencionaban un ritual que debía realizarse durante una tormenta para apaciguar a la entidad. A pesar de la falta de evidencia concreta, decidí intentar el ritual, con la esperanza de que pudiera salvarnos. Mientras preparaba el altar improvisado con los elementos que había encontrado, la dama de blanco continuaba acechando en los pasillos, susurros y gritos, llenando el aire. Chloe estaba escondida bajo una mesa, temblando de miedo. La atmósfera estaba cargada de una energía oscura y el tiempo parecía dilatarse, cada segundo una eternidad. Finalmente, el ritual estaba listo. Encendí las velas y comencé a recitar las palabras del antiguo conjuro, esperando que surtieran efecto. La dama de blanco se materializó frente a mí, sus ojos llenos de furia y tristeza. El suelo temblaba, y la luz de las velas parpadeaba erráticamente. La entidad comenzó a gritar y a girar en un torbellino de sombras, y la habitación se llenó de una oscuridad casi palpable. Cuando terminé el ritual, esperaba una señal de que la entidad había sido contenida. Sin embargo, la realidad no se comportó como esperábamos. La dama de blanco continuó su avance, más furiosa que antes. El sacrificio parecía haber fallado, y la entidad estaba aún más poderosa y decidida a destruirnos. Chloe lloraba desesperadamente, y la sensación de desesperanza era abrumadora. Sabía que la situación estaba a punto de empeorar, y que la dama de blanco no iba a detenerse hasta que hubiera cumplido con su venganza. La desesperación y el terror se apoderaron de mí mientras nos preparábamos para enfrentar lo peor. El ritual había sido un fracaso rotundo, y la dama de blanco continuaba su implacable avance. La presión en la sala era asfixiante, el aire se había vuelto denso y cargado, y el sonido de la tormenta afuera parecía mezclarse con los gritos sobrenaturales de la entidad. Chloe seguía escondida bajo la mesa, su llanto ahogado y desesperado resonando en el pequeño espacio. La figura espectral se acercó lentamente, y su presencia era cada vez más opresiva. Los relámpagos que iluminaban el cielo hicieron que sus contornos se distorsionaran de manera grotesca. Su rostro, en constante agonía, parecía estar en un estado de tormento perpetuo, y sus ojos, vacíos pero llenos de furia, brillaban con una intensidad perturbadora. Decidí que debía intentar una última estrategia para enfrentarnos a la dama de blanco. Recordé algo que había leído en los documentos del antiguo director, una mención sobre un antiguo artefacto escondido en el orfanato, una reliquia que, según los rumores, podría ayudar a contener la entidad.
La leyenda decía que solo se podía encontrar en un lugar donde la oscuridad y la luz se encontraran en equilibrio. Corrí por los pasillos oscuros del orfanato, guiado por una mezcla de desesperación y determinación. La tormenta arremetía con una furia implacable, y el viento aullaba a través de los pasillos como si la mansión misma estuviera tratando de advertirme. Cada sombra parecía moverse por sí sola, y la sensación de ser observado era constante. Finalmente, encontré una antigua puerta oculta detrás de una estantería en el despacho del antiguo director. La puerta estaba cubierta de polvo y telarañas, y parecía estar cerrada por un mecanismo de bloqueo oxidado. Con un esfuerzo considerable, logré abrirla y entré en una pequeña sala de almacenamiento, llena de objetos antiguos y muebles desgastados. En el centro de la sala, sobre un pedestal cubierto de polvo, estaba el artefacto que había estado buscando. Era un antiguo medallón con un diseño intrincado que parecía emanar una luz tenue. Aunque no estaba seguro de cómo funcionaba, la leyenda decía que el medallón tenía el poder de repelir a la entidad y cerrar el portal que permitía su entrada al mundo real. Con el medallón en la mano, me dirigí de vuelta a la sala común, donde la dama de blanco seguía persiguiéndome a través de susurros y gritos. La sala estaba sumida en una oscuridad total, y las sombras se movían como serpientes de pesadilla. La entidad se materializó frente a mí, su rostro distorsionado en una mueca de odio y desesperación. Sujeté el medallón con firmeza y comencé a recitar las palabras del antiguo conjuro que había encontrado en los documentos. La dama de blanco parecía vacilar, su figura temblando y distorsionándose ante el poder del medallón. La luz del artefacto se intensificó, iluminando la sala con un resplandor dorado que luchaba contra la oscuridad. Pero el efecto no duró mucho. La entidad comenzó a resistirse con una furia renovada, sus gritos volviéndose aún más estridentes. El medallón parecía estar funcionando, pero no lo suficientemente rápido. La sala se llenó de un doloroso zumbido, y las sombras comenzaron a engullir el resplandor dorado. La dama de blanco estaba ganando terreno, y la desesperación se apoderó de mí. De repente, el medallón se rompió en 1000 pedazos, y la luz se extinguió. La sala se sumió en una oscuridad absoluta, y la entidad se abalanzó sobre mí con una velocidad aterradora. Sentí un frío helado recorrer mi cuerpo, y las sombras comenzaron a devorarme. Con un último esfuerzo, me dirigí hacia donde había dejado a Chloe. La dama de blanco estaba a punto de alcanzar a la niña, y su grito de terror se mezcló con el rugido de la tormenta. En un acto desesperado, utilicé los fragmentos del medallón para crear un símbolo en el suelo, con la esperanza de que pudiera actuar como una barrera. La entidad se detuvo por un momento, su figura distorsionada y frenética, rodeando el símbolo. Los gritos y susurros se volvieron más débiles, y la sala empezó a calmarse lentamente. La dama de blanco parecía estar siendo contenida por el poder residual del medallón. Sin embargo, la batalla estaba lejos de terminar. Mientras la tormenta fuera del orfanato continuaba su furia, el silencio en el interior era casi absoluto. La entidad estaba atrapada, pero su presencia aún era palpable. Sabía que la dama de blanco no estaba completamente derrotada y que su influencia seguiría siendo una amenaza constante. La sala estaba en ruinas y el orfanato estaba marcado por el caos y el terror. Con Chloe a salvo a mi lado, me di cuenta de que el sacrificio había sido en vano. La dama de blanco había sido contenida, pero la lucha entre el bien y el mal continuaría indefinidamente. El orfanato de San Elmo, con su historia de abuso y maldición, seguiría siendo un lugar de terror y desesperación. La calma que siguió a la tormenta era engañosa. El orfanato de San Elmo estaba en ruinas, con sus pasillos desmoronados y sus paredes marcadas por la desesperación. La dama de blanco estaba contenida por los fragmentos del medallón, pero su presencia aún se sentía en el aire, una sombra persistente que prometía volver. Chloe y yo estábamos exhaustos y aterrorizados, y sabía que debíamos abandonar el orfanato antes de que el mal se desatara nuevamente. A medida que tratábamos de salir del edificio, me encontré con una imagen inquietante. Los niños, que habían estado tan tranquilos y temerosos, ahora se movían de manera inquietante. Sus ojos, vacíos y sin vida, parecían estar bajo un control externo. La dama de blanco había dejado una marca indeleble en ellos.
y el orfanato se había convertido en un lugar de pesadilla aún más oscuro. Las puertas estaban atascadas y las ventanas selladas por la fuerza de la tormenta. No había forma de escapar fácilmente, y la sensación de ser atrapado se volvía cada vez más intensa. Chloe estaba aferrada a mi lado, su cuerpo temblando con cada retumbar del edificio. Mi mente estaba en un torbellino de desesperación, tratando de encontrar una salida mientras las sombras parecían moverse a mi alrededor con una voluntad propia. Finalmente, encontramos una salida en la parte trasera del edificio, un viejo pasaje de servicio que se había ocultado bajo escombros. Mientras avanzábamos, los murmullos de los niños y las sombras a nuestro alrededor se volvían más intensos. La dama de blanco, aunque contenida, seguía influyendo en el ambiente. El orfanato era un lugar de agonía perpetua, un campo de batalla entre la oscuridad y la luz. Cuando finalmente salimos al exterior, la tormenta había cesado y el amanecer comenzaba a asomar. El orfanato se alzaba detrás de nosotros, una estructura desgarrada por el terror y el sufrimiento. El aire estaba cargado de un silencio inquietante, y el paisaje parecía haber sido transformado por la batalla que habíamos librado. A medida que nos alejábamos, me di cuenta de que el mal no había sido erradicado. La dama de blanco, aunque contenida, seguía siendo una amenaza latente. Los niños del orfanato, bajo su influencia, serían una amenaza para cualquier futuro que intentara construir. El sacrificio había sido en vano, la entidad no había sido derrotada, solo contenida temporalmente. Miré hacia el orfanato, sabiendo que el ciclo de sufrimiento y terror continuaría. La leyenda de la Dama de Blanco se había convertido en una realidad tangible y el orfanato de San Elmo estaba marcado por el horror. La batalla entre el bien y el mal seguiría indefinidamente, sin posibilidad de una resolución final. La Dama de Blanco, como un fantasma implacable, continuaría su búsqueda de venganza y control. Chloe y yo subimos a un vehículo que había logrado escapar de la tormenta, y mientras nos alejábamos, no pude evitar sentir que estábamos dejando atrás un lugar que nunca podría ser verdaderamente liberado de su maldición. La historia del orfanato y su cruel director, el señor Graves, se había entrelazado con la leyenda de la Dama de Blanco, creando un ciclo interminable de terror y desesperación. El amanecer se alzaba sobre el horizonte, pero el horror de San Elmo permanecía en mi mente, una sombra persistente que nunca se desvanecería por completo. Sabía que la historia continuaría y que el mal en el orfanato nunca encontraría un descanso verdadero. La batalla entre el bien y el mal no tenía fin, y la Dama de Blanco seguiría siendo una amenaza eterna. Con una última mirada hacia el orfanato, me di cuenta de que habíamos escapado del horror, pero el ciclo de sufrimiento y venganza continuaría, atrapando a aquellos que se aventuraran demasiado cerca. La historia de la Dama de Blanco y el orfanato de San Elmo sería un recordatorio sombrío de que el mal, una vez desatado, nunca puede ser completamente erradicado.